Los misterios oscuros de Tutankamón, la verdad detrás de la maldición del faraón. Aventureros, ¿alguna vez escucharon sobre la maldición del rey Tutankamón? La leyenda cuenta que aquellos que osan perturbarán el descanso del joven faraón sufrirán la ira de los antiguos dioses. Algunos lo tachan de superstición, otros afirman que la maldición es tan real como las arenas del desierto. Hoy, separaremos el mito de la realidad, explorando las pruebas, las historias y los misterios que rodean la famosa maldición de Tut. Pero antes de que descendamos a los secretos del pasado, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, no querrás quedarte perdido en las arenas del tiempo, ¿verdad? Y si disfrutas de esta expedición a lo desconocido, dale me gusta al video, comenta tus pensamientos sobre la maldición y comparte esta aventura con quien esté tan interesado como tú. Imagina un tiempo donde el sol brillaba dorado sobre el Nilo, en un vasto imperio de poder y misticismo, el antiguo Egipto. En medio de esta era gloriosa, en el año 1341 a.C., nace un niño destinado a convertirse en un enigma eterno, un hombre que atravesaría los milenios. Su nombre era Tutankamón, pero la historia lo recordaría como Tutankamón, el faraón niño. Su vida comienza en una época turbulenta. Su padre, el faraón Akenatón, era un revolucionario, un hombre que había roto con siglos de tradición religiosa para adorar a un solo dios, Atón, el dios del sol. Este cambio radical había sacudido los cimientos del antiguo Egipto. Los sacerdotes, que habían sido los guardianes de los muchos dioses egipcios, se sentían amenazados, y el pueblo estaba dividido. Cuando Tutankamón ascendió al trono a la temprana edad de 9 años, apenas comprendía la magnitud del poder que se le otorgaba. Era solo un niño, pero sobre sus pequeños hombros recaía el destino de un imperio. A su lado estaba su esposa, Angesenamón, una joven apenas mayor que él. Ambos eran piezas de un juego de poder mucho más grande, controlado por los sacerdotes y los nobles que veían en Tutankamón una oportunidad para restaurar el orden antiguo. Uno de los primeros y más trascendentales actos de su reinado fue cambiar su nombre de Tutankamón a Tutankamón, abandonando el culto a Atón y devolviendo el poder a Amón, el dios supremo del antiguo panteón egipcio. Este movimiento no solo calmó a los sacerdotes, sino que también aseguró la estabilidad del trono. El niño rey, con la ayuda de sus consejeros, devolvió la capital a Tebas y restauró los templos a los antiguos dioses. Sin embargo, a pesar de estos logros, la vida de Tutankamón estuvo marcada por las sombras. Nacido con múltiples problemas de salud, el joven faraón sufría de una fragilidad física que lo acompañó hasta su temprana muerte. Una enfermedad ósea debilitante, sumada a una fractura en la pierna que nunca sanó correctamente, lo convirtió en una figura trágica. Es posible que estos problemas fueran resultado de la endogamia practicada en la familia real, donde los faraones solían casarse con sus hermanas o medio hermanas para mantener la pureza de la línea real. A los 19 años, en circunstancias aún no del todo claras, Tutankamón murió. ¿Fue un accidente? ¿Una enfermedad que lo venció? ¿O tal vez hubo algo más siniestro? La verdad se perdió con el tiempo, enterrada junto a él en la arena del desierto. Su muerte dejó a Egipto sin un heredero claro y sumió al país en una lucha de poder. En el caluroso desierto egipcio en 1923. La noticia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el joven faraón perdido en el tiempo, había sacudido al mundo. El arqueólogo Howard Carter y su equipo habían logrado lo impensable, entrar en la tumba casi intacta de un rey que había estado sepultado durante más de 3000 años. Pero, con ese logro, también comenzaron a surgir rumores, historias que hablaban de una antigua maldición que protegería el descanso eterno del faraón. Lord Carnarvon, el financista de la expedición, era un hombre de carácter fuerte y de espíritu aventurero. Había apostado su fortuna y su prestigio en la excavación, y ahora podía ver los frutos de su inversión mientras se deleitaba con las maravillas que se encontraban en las cámaras funerarias de Tutankamón. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos meses después de la apertura de la tumba, mientras Carnarvon disfrutaba del calor del sol egipcio en su residencia en Luxor, fue picado por un mosquito en la mejilla. Un hecho común, nada que preocupara demasiado. Sin embargo, días más tarde, la herida se infectó. Se dice que Carnarvon,
molesto por el picor constante, se rascaba con frecuencia la picadura, lo que solo empeoró la situación. Poco a poco, su salud empezó a decaer. La fiebre lo envolvió como un manto invisible, y su cuerpo, tan robusto alguna vez, se debilitaba sin explicación clara. Los médicos lo atendían, pero nada parecía detener la marea oscura que se cernía sobre él. Pronto, la fiebre alta se convirtió en neumonía, y Carnarvon fue trasladado a El Cairo. Allí, en la quietud de una habitación del Hotel Continental Savoy, su vida comenzó a desvanecerse. El 5 de abril de 1923, en las primeras horas de la madrugada, Lord Carnarvon falleció. Y fue entonces cuando lo inexplicable comenzó a suceder. Según los relatos de quienes estuvieron presentes, en el mismo momento en que el alma de Carnarvon abandonó su cuerpo, todas las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. La ciudad quedó sumida en la oscuridad durante unos minutos, como si algo más grande que la vida misma hubiera marcado su partida. Pero eso no fue todo. La leyenda cuenta que cuando examinaron el cuerpo embalsamado de Tutankamón, descubrieron algo escalofriante, una pequeña marca en la mejilla del faraón, en el mismo lugar exacto donde Lord Carnarvon había recibido la fatal picadura del mosquito. Para muchos, no fue una simple coincidencia. Los rumores de la maldición se intensificaron. Las miradas se volvieron hacia la tumba de Tutankamón, y muchos empezaron a creer que el antiguo faraón había cobrado su primera víctima. Mientras los periódicos de todo el mundo hablaban de la maldición del faraón, el misterio solo crecía. Algunos decían que las muertes de aquellos vinculados a la tumba no eran más que el resultado de las condiciones médicas y los riesgos inherentes de las excavaciones arqueológicas. Pero otros, los que creían en el poder del antiguo Egipto, no podían ignorar los extraños acontecimientos. Las sombras de una maldición parecían alargarse sobre quienes habían osado interrumpir el descanso eterno del rey niño, y así, la muerte de Lord Carnarvon quedó grabada en la historia no solo como un trágico final para un explorador valiente, sino como el primer capítulo de una maldición que, según las leyendas, aún persiste. En los años siguientes, una serie de muertes y desgracias afectarán a quienes participaron en la excavación. Arqueólogos, trabajadores e incluso visitantes que echaron un vistazo a la tumba sufrieron extrañas muertes. Infartos, accidentes misteriosos y casos de locura alimentaron los rumores de la maldición. Algunos perecieron en accidentes automovilísticos, otros a enfermedades inexplicables. El patrón era demasiado extraño para ser ignorado, y los medios no tardaron en publicar historias sensacionalistas sobre la venganza de la momia. El público, fascinado por la idea de un antiguo poder buscando venganza, seguía cada noticia con creciente curiosidad. La leyenda creció y hasta hoy, la tumba de Tutankamón sigue envuelta en un halo de misterio. Ahora, antes de dejarnos llevar por lo sobrenatural, tomemos un respiro y veamos lo que la ciencia tiene que decir sobre estos acontecimientos misteriosos. Aunque las leyendas nos atraen, la ciencia tiene sus propias explicaciones para lo que parecía inexplicable. Los expertos han desmentido muchas de las afirmaciones sobre la maldición. ¿Sabías que muchas de las personas que murieron ya eran mayores o tenían problemas de salud preexistentes? Recordemos que, en los años 20, la esperanza de vida era mucho menor y muchas enfermedades que hoy. Un ejemplo claro es el caso de Lord Carnarvon. Su sistema inmunológico ya estaba debilitado debido a un accidente automovilístico que había sufrido años antes, lo que lo hacía más vulnerable a las infecciones. Y luego está el entorno de las tumbas, polvorientas y llenas de moho. Estos lugares antiguos son el caldo de cultivo perfecto para bacterias y hongos peligrosos. Este nivel de precaución no estaba disponible para los exploradores de principios del siglo XX, lo que probablemente contribuyó a las enfermedades que muchos experimentaron. Desde entonces, el conocimiento médico y la tecnología han avanzado enormemente. En aquella época, incluso una pequeña infección podía ser mortal, ya que no existían tratamientos ni antibióticos efectivos. Hoy en día, comprendemos mucho mejor cómo prevenir y tratar infecciones, lo que hace que estas situaciones sean mucho menos comunes. Además, estos avances nos permiten estudiar restos y artefactos antiguos de maneras que antes eran inimaginables.
A través de técnicas como el análisis de ADN y la secuenciación genética, podemos descubrir nueva información sobre las personas que vivieron hace miles de años y las condiciones a las que estuvieron expuestas. Historiadores y arqueólogos continúan estudiando textos antiguos y artefactos, reconstruyendo las historias del pasado. Su trabajo nos ayuda a comprender el contexto en el que ocurrieron estos eventos, proporcionando una imagen más clara y precisa de la historia. En nuestro mundo moderno, tenemos acceso a una cantidad de información y recursos que nos permiten explorar los misterios del pasado. Con la aplicación de principios científicos y pensamiento crítico, es posible desmitificar lo que parece inexplicable y obtener una apreciación más profunda de las maravillas del mundo. Así que, la próxima vez que escuches una historia sobre una maldición o un fenómeno misterioso, recuerda que la ciencia siempre está ahí para ofrecer una explicación racional. Con cada nuevo descubrimiento, damos un paso más hacia desentrañar los secretos del pasado y comprender mejor el mundo que nos rodea. Maldición o coincidencia, tú decides. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Estamos tratando con una maldición antigua que ha trascendido el tiempo, o simplemente somos testigos de una serie de eventos desafortunados exagerados por nuestra fascinación por lo macabro? La historia cuenta que aquellos que se atrevieron a perturbar el descanso final del joven faraón se encontraron con muertes prematuras y misteriosas. Pero, ¿cuánto de esto se basa en hechos reales, y cuánto es producto de nuestra imaginación? Cuando Howard Carter y su equipo descubrieron la tumba de Tutankamón en 1922, desataron una ola de especulación y temor. Las muertes repentinas de varios individuos relacionados con la excavación solo añadieron leña al fuego. Pero, ¿fueron estas muertes realmente consecuencia de una maldición o fueron coincidencias que parecieron demasiado extrañas para ignorar? No se puede negar que hubo algunas coincidencias inquietantes alrededor del descubrimiento de la tumba. Lord Carnarvon, el financista de la excavación, murió poco después de que se abriera la tumba, supuestamente a causa de la picadura de un mosquito infectado. Aunque esto parecía alimentar los rumores de la maldición, el momento de su muerte pudo ser simplemente eso, una coincidencia. Otros miembros del equipo también fallecieron prematuramente, lo que añadió más misterio a la leyenda. Pero, ¿es la ira de un faraón vengativo, o simplemente la ley de las probabilidades en acción? Estadísticamente, no es raro que un grupo de personas experimente una serie de problemas de salud y accidentes con el tiempo. Sin embargo, la mente humana tiende a buscar patrones y significados, incluso donde no los hay. Esta tendencia puede hacer que las coincidencias parezcan algo mucho más siniestro. Depende de ti sopesar la evidencia, las historias y las explicaciones científicas. ¿Te dejas llevar por las espeluznantes historias de la maldición o prefieres una explicación racional? Considera el contexto histórico, los análisis científicos y los relatos personales de quienes estuvieron involucrados. Cada pieza del rompecabezas añade una capa más a la complejidad de esta historia. Más allá de la leyenda, el impacto cultural. Independientemente de si crees en la maldición o en las coincidencias, no se puede negar el impacto que esta leyenda ha tenido en la cultura popular. La maldición de Tutankamón ha inspirado libros, películas e incluso videojuegos. Ha capturado nuestra imaginación y ha alimentado nuestra fascinación por el antiguo Egipto durante décadas. Y, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen misterio, especialmente uno que involucre momias y maldiciones? El misterio continúa, desentrañando la verdad. La maldición de Tutankamón sigue siendo uno de los enigmas más perdurables de la historia. Es una historia que continúa fascinando e intrigando, y tal vez, incluso provocando un escalofrío en nuestras espinas. Aunque la ciencia ofrece explicaciones razonables, el misterio persiste. Y quién sabe, tal vez algunos secretos simplemente prefieran quedarse enterrados. Bueno, amigos, esto es un resumen de nuestro viaje al corazón de la maldición del rey Tut. Espero que hayan disfrutado esta aventura histórica tanto como yo. Recuerden, la historia está llena de misterios y leyendas que esperan ser explorados. Y quién sabe, quizás algún día descubramos la verdad detrás de este antiguo enigma. Hasta entonces, sigan explorando, sigan cuestionando y mantengan vivo el espíritu del misterio. Si te apasiona el antiguo Egipto y los grandes descubrimientos arqueológicos como el de la tumba de Tutankamón, suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio y aventura.
Deja un comentario y cuéntanos cuál es tu hallazgo histórico favorito. Tu opinión nos importa.